Ahora mismo, en el desarrollo de los trabajos que estamos haciendo, vamos a dar comienzo a los trabajos del tendido gasoducto que une las dos partes de la planta. Por eso es por lo que nos vamos a presentar en esta reunión informativa. Me acompañan, aunque todos me conozcan ya, Milao, Javier Cueto y Carlos Barat, que son los responsables de las dos áreas de trabajo que estamos presentando aquí. Como introducción, yo quiero decir que en la parte del gasoducto terrestre, que es de lo que vamos a hablar, es una parte mínima del proyecto Castor, pero que tiene mucha incidencia en la población. En primer lugar, tenemos el mapa actual de la red nacional de gasoductos, que ya se comentaba hace un momento que está constituida por 70.000 kilómetros, de los cuales 10.000 corresponden a la red primaria. Es decir, España está totalmente, como hay una incidencia ya desde hace muchos años en la red de gasoductos. En la siguiente diapositiva veremos el número de kilómetros, cómo continuamente está aumentando año a año, y estamos en los 71.000 kilómetros, o sea que estamos hablando de un gasoducto, en este caso terrestre, de 8 kilómetros. La incidencia del mismo en la red de transporte es mínima. Ahora, para el proyecto Castor es un gasoducto básico, un gasoducto necesario para por el gasoducto, por esos 8 kilómetros marinos, más los 20 que del gasoducto submarino, llegarían a la plataforma donde se termina de impulsar el gas para entrar al yacimiento. Eso es en el proceso de inyección del gas, tierra-mar. El gasoducto es una unidad que tiene una parte en tierra y una parte marina, y conecta la planta de operaciones y las plataformas, pero conecta, no nos olvidemos, la red nacional con el yacimiento, que ese es el objetivo principal. Y el proceso inverso que se hace por la misma tubería es, desde el yacimiento, mandarlo otra vez a la red nacional de gasoductos. Entonces, desde el yacimiento pasa por las plataformas, en función de las características del gas, recibirá un tratamiento en la propia plataforma, seguirá por el gasoducto, llegará a la planta de operaciones en función de cómo llegue ese gas, en qué condiciones, recibirá o no tratamiento, y vuelve en las mismas condiciones de entrada, que es el gas natural, que llega a todas las redes domésticas y se conecta de nuevo a la red de gasoductos. Es decir, este proceso es desde el yacimiento a la red nacional de gasoductos. El gasoducto siendo unidad de transporte en la extracción, de conexión entre el yacimiento y la red nacional, o de conexión entre las plataformas y la planta de operaciones. Las características del gasoducto, pues aquí tienen la longitud total. Son 22 kilómetros de tramo submarino, 8 kilómetros el tramo terrestre. Para el paso de la costa se realizará un microtúnel. El diámetro del mismo, el diámetro del gasoducto, es de 30 pulgadas, y el de trabajo es 110 bar. Y como dato de inversión dentro del proyecto, supone una inversión global de 117 millones de euros, del que el tramo terrestre son 11,7 millones de euros. Para el gasoducto, igual que para todo el proyecto Castor, se ha trabajado con todas las administraciones. Los trabajos en la parte terrestre está previsto que comiencen en el próximo mes de enero. El periodo de ejecución total, desde que empecemos hasta que terminemos todo el tramo completo, son unos 6 meses. En realidad, bueno, pues esto es la ocupación total. En realidad se va trabajando el avance, con lo que las afecciones particulares, las fincas particulares, son más cortas, pero en general todo el procedimiento estará completado en unos 6 meses. Las operaciones en el ámbito marino siempre son un poco más complicadas, pero la duración temporal es menor, es de unos 2 meses. Y previsto también el inicio hacia septiembre, después del verano próximo. Bueno, aquí
Nosotros hemos planteado sobre todo el tramo, bueno, en general todo el tramo del gasoducto completo, pero en particular la parte de tierra, pues desde primando los criterios de integración, de medio ambiente y de minimizar afecciones. Realmente el trazado del gasoducto tal como está construido, pues técnicamente es más complejo que un gasoducto normal, y económicamente también es algo más caro, pero hemos primado en este caso pues, adaptarlo lo más posible al entorno y minimizar afecciones. Tanto en la ejecución, bueno, luego hay una recuperación de la zona, pues eso también entra dentro de los trabajos contratados al contratista, pues está la ejecución y la restauración de los terrenos posteriores. Bueno, aquí son unas, como aprovechando que, bueno, pues ahora hay obras de este estilo aquí en el entorno, pues aquí ves unas fotos recientes de ¿Llama? ¿Lo ven? Por ahí. Es una zona que todos conocéis, bueno, pasáis todos los días habitualmente, o sea que por eso ponerlo. En cualquier caso, habrá una servitud, ¿no? Sí, o sea, sí, se sí. creará una servitud que excluirá en una anchura, qué sé yo, creo que son 20 metros, No. ¿no? Bueno, Va a excluir cualquier actividad en 20 metros, o sea, el paso del propio gasoducto va a crear una servitud. Pero Sí. es la que habéis visto ahí, Sí, sí. que es de 4 metros. Vale. Para plantar árboles, pero según qué tipo de plantación, pues se adapta la plantación a los 4 metros. Primero, que redujéramos en lo posible la zona de trabajo, y lo hemos hecho, de 24 metros a 18 metros. Es lo que decía Carlos antes, que encarece la obra, la encarece. Pero hemos reducido en un 30% la superficie afectada. Simplemente por bajar, y cualquiera puede hacer el cálculo, de 24 metros a 18 metros, el ancho de la zona afectada. Y segundo, hemos modificado el trazado. Claro, cuando se hace un gasoducto de 500 kilómetros, la empresa promotora lo hace en línea recta. Cuando es 8 kilómetros y es una empresa como Escal que está implantada aquí, hemos hecho todas las curvas habidas y por haber para minimizar el impacto a las tierras. De todas maneras, son 8 kilómetros de largo, eso no hay quien lo quite. Pero luego se puede comparar el trazado inicial que había diseñado Enagás, como diseñan los cientos de kilómetros que hacen al año, y el que ha hecho finalmente Escal después de las alegaciones, con el apoyo del Ayuntamiento de Vinarós, que tiene todas las facilidades, para minimizar en lo posible las afecciones. ¿Habrá ayuda para los países que tengan que cambiar el cultivo para ayuda de lo normal en estos o casos. indemnización? Porque si naranjos no pueden, pero tienen que plantar tomates. Bueno, sí que pueden plantar naranjos. No hay ningún... Dentro de la... Sí, os detallo un poco las afecciones que hay. En la afección temporal durante la obra es cierto que hay que abrir una pista de 18 metros en la que hay que eliminar pues, cualquier árbol y cualquier cosa que hay, pues un muro, hay que eliminar. Entonces, por eso, bueno, pues, por eso se compensa desde luego a los agricultores. Una vez está construido, lo que sí que vamos a tener es la precaución de antes, y es las instrucciones que hemos dado a nuestro contratista, es que antes de empezar en esa obra de explanación, todos los servicios como accesos y riegos que puedan afectar al resto de la finca se restituyan en el acto para que sigan dando el servicio que están dando actualmente. Con lo cual no hay una afección más que la de quitar ese número de árboles que caigan en la pista de los 18 metros. Una vez se ha terminado, pues aquello se restituye, la tierra vegetal se acopia, se restituye para darle el uso que tiene actualmente. Sí que hay una servidumbre a posteriori que grava una franja de 4 metros, 2 metros a cada lado del eje del gasoducto, que son básicamente es una prohibición de hacer plantar un arbolado de enraizamiento profundo, hacer árboles de arada profunda. En una franja de 8 metros no se puede construir una edificación por las cimentaciones y bueno.